Muy bien, si pueden visualizar que ya está grabando, disculpen. Sí, ingeniero. Perfecto. Gracias. El último día de clases vimos lo que era el diseño experimental completamente al azar. Recordemos que muchas de las reglas que están acá, o muchas de las indicaciones que se les dan a ustedes en cualquier diseño experimental, tienen que irlo acoplando a lo que es la investigación agrícola, como lo es la pecuaria y como lo es la forestal. Todos los indicadores, generalmente los ejemplos en la mayoría de casos uno se guía por el tema agrícola, pero en el tema pecuario se aplica mucho estos diseños experimentales para poder generar información que sea de utilidad para las personas. El último día vimos la parte de las conclusiones, si ustedes recuerdan, sobre el tema de el ANDEVA que se realizó y se presentó el resumen que ahorita tienen ustedes ahí en la pantalla. Ya habíamos indicado cómo se obtenían los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, la F calculada contra la F tabulada o bien F crítica, le llaman también a esa F. Y al ver que la F calculada, que es 5.85, es mayor al valor crítico de 2.87, habíamos dicho que hay significancia. Y si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. Al rechazar una hipótesis nula, recordemos que la hipótesis nula es que todos los tratamientos son iguales. Ojo, recuérdense que las hipótesis deben de estar contextualizadas al ejercicio o a la actividad que se esté realizando. Entonces, en este caso, si mal no recuerdo, estábamos evaluando los diferentes sitios, ¿sí? La preparación en el sitio, sobre, 5 tratamientos de preparación en el sitio sobre el crecimiento inicial en altura de plántulas de pino. Entonces, eran 5 preparaciones en el sitio diferentes, porque obviamente estoy comparando una con otra. Entonces, en mi conclusión, yo tengo que ya se indica que sí, obviamente se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que al menos una preparación en sitio es diferente. ¿Y eso se debe a qué? A que el valor de la F calculada que yo tengo versus la F tabulada, pues obviamente es mayor y hay significancia. Al existir significancia entre los tratamientos, el ANDEVA así por así no me sirve si yo no vengo y clasifico esas diferencias que hay de tratamientos. Es decir, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál o cuáles son los mejores? El ANDEVA no me dice eso. El ANDEVA solo me dice, ¿hay diferencia estadística o no hay diferencia estadística entre las medias? Bueno, entonces al haber diferencias estadísticas en las medias, lo que se recomienda es realizar una prueba múltiple de medias para determinar cuál o cuáles son los mejores tratamientos. Y si no hubiera una diferencia estadística, sino que todos los tratamientos estadísticamente son iguales, porque no hay mucha diferencia entre ellos, entonces lo que se recomienda es realizar un análisis económico. ¿Por qué? Porque si estadísticamente son iguales, económicamente puede que no lo sean. Y entonces si yo me voy a inclinar por el que menor costo me presente, por ejemplo, aunque recordemos que análisis económico no es solo costos. Todo análisis económico implica mucho más, pero sí hay que evaluar los costos que pueda tener para poder recomendar un tratamiento definitivo, porque se tendría la ventaja que todos son iguales estadísticamente. Pero como les decía, cuando son diferentes o cuando hay diferencias significativas, es decir, se rechaza la hipótesis nula, entonces realizamos un análisis post-ANDEVA y ese análisis post-ANDEVA que se les va a explicar el día de hoy es la prueba múltiple de medias. Obviamente hay otros análisis post-ANDEVAs, como por ejemplo el análisis económico que les estaba diciendo, contrastes ortogonales si es que se fuera el fin. Y hay muchas otras pruebas que a mí me pueden clasificar los tratamientos y decirme cuál o cuáles de esos tratamientos son los mejores, dependiendo de los valores que me arrojen los resultados. Entonces, ¿qué es una prueba múltiple de medias? Se recomienda cuando el análisis de varianza declara significancia o alta significancia entre los tratamientos.
sea que si mi análisis de varianza o mi ANDEVA, como lo estábamos hablando, me dice que hay significancia o alta significancia, que lo, miren, que haya o que haya alta o que haya significancia, pues obviamente eso va a depender del nivel de significancia, valga la redundancia, que se esté utilizando. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un nivel de significancia del 5% o del 10%, quiero decir que hay significancia. Pero si yo utilizo un nivel de significancia del 1% y ahí declaro que hay significancia, ahí sí digo que hay alta significancia. Pero es independiente, fíjense. O sea, entre alta o significancia, de todos modos, independientemente de las dos, si hay significancia, se va a rechazar la hipótesis nula y no se va a rechazar la hipótesis alternativa. Ahora bien, el propósito de esta prueba es clasificar a las medias de los tratamientos del mejor al peor o viceversa. Era lo que les estaba diciendo. Nosotros clasificamos los tratamientos, pero ojo, la clasificación, por lo menos acá ya cuando uno lo hace a mano, pues ya hay una definición en donde horizontalmente cómo debe de clasificarse y verticalmente cómo. Pero en el programa que vamos a utilizar más adelante, una prueba múltiple de medias, el orden de las medias, ojo, y eso sí tengan ustedes bien presente. El orden de las medias va a depender de la variable respuesta que se tenga. Por ejemplo, les pregunto, si mi variable respuesta, estoy aplicando insecticidas. No, primero la otra pregunta mejor. Si yo estoy aplicando un plan de fertilización, o sea, comparando diferentes planes de fertilización, y mi variable respuesta es el rendimiento, las medias, ¿cuáles medias creerían ustedes que serían las mejores? ¿Las que tienen más rendimiento o las que tienen menos rendimiento? Creo que las que tienen más rendimiento. Exactamente, porque uno espera que haya más. Pero veamos ahora el otro lado. Si yo estoy aplicando un plan de, hablemos un MIP, un manejo integrado de plagas, y mi variable de respuesta es número de insectos vivos, ¿cuál es la mejor media? ¿La que tiene más insectos vivos o la que tiene menos insectos vivos? La que tiene menos insectos vivos. La que tiene Exactamente. menos. Eso es lo que ustedes tienen que diferenciar cuando ya tienen las medias. ¿Cuál es su variable respuesta? Porque la media es la variable respuesta. Si ustedes recuerdan, vamos a regresar a las diapositivas anteriores. Cuando hicimos el Landeva, hicimos esa tablita auxiliar, en donde se clasificaron los tratamientos o el número de tratamientos que se tenían con sus respectivas repeticiones, en donde cada valor que ustedes tienen ahí es la variable respuesta de esa unidad experimental. La que tienen ahí como 15 es la variable respuesta de la unidad experimental que tenía el tratamiento A, repetición 1. Y así sucesivamente. Recordando un poco esa variable respuesta que nosotros tomemos, como puede ser un total, puede ser un promedio, puede ser una proporción. Entonces, o por ejemplo, si yo digo número de insectos vivos, ok, pero si digo porcentaje de insectos muertos, por ejemplo, la variable respuesta, ¿cuál esperarían ustedes que sea la mejor media? ¿La que tiene más porcentaje o la que tiene menos porcentaje? La que tiene más porcentaje. La que tiene más. Así es como tienen ustedes que ir analizando el tema de las medias. Ahora bien, aquí si se dan cuenta ustedes, tenemos tratamientos y tenemos las repeticiones. Por eso es que se saca un promedio de las repeticiones, ¿vean? Para sacar el promedio y trabajar con ese promedio. O sea, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 promedios porque hay 5 tratamientos. Y con esos 5 promedios es que nosotros trabajamos las pruebas múltiples de medias. ¿Por qué se agregan repeticiones en una investigación? Si ustedes recuerdan, lo habíamos platicado la vez anterior, entre más repeticiones tengan, como trabajamos con promedios, pues obviamente los outliers se disipan dentro de esa cantidad de datos que yo tenga. En cambio, si yo tengo pocas repeticiones, pero tengo datos que están fuera de contexto, eso me puede afectar nuestra investigación. Ahora bien, yo desactivo o no utilizo un dato dependiendo de si en realidad
pues yo me doy cuenta que ese dato es totalmente atípico. Ahora bien, si el dato es atípico, pero no hay cómo corroborar que haya habido algún tipo de sesgo del investigador, entonces tiene que dejarse. Pero eso me puede variar ese promedio. Por eso repito, entre más repeticiones tengan, es mucho mejor. ¿Cuál es el mínimo? Ya me lo habían preguntado la vez anterior. En realidad, menos de 3 ya no es viable. 4 es lo mejor. Bueno, perdón, no lo mejor. 4, lo mejor entre lo menos, digámoslo así. Pero en realidad lo mejor es entre más repeticiones tenga, pues obviamente voy a tener mejores resultados. Entonces, ¿con qué medias voy a trabajar? Son las que están aquí al final, miren. El 13.4, 14.4, 11.6, 11.4, 11.8, que es el promedio de las repeticiones de un mismo tratamiento. Y ese va a ser el valor con el que se va a trabajar la prueba múltiple de medias que estamos ahorita hablando. ¿Alguna duda hasta el momento con lo que con lo que se acaba de indicar? No, Inge. Muy No, bien. ingeniero. Entonces dice, ya habíamos dicho que se recomienda cuando hay significancia o alta significancia. El propósito de esa prueba es clasificar la medida de los tratamientos del mejor al peor o viceversa. ¿Por qué del mejor al peor o viceversa? Porque obviamente va a depender, repito, de la variable respuesta. Tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, las pruebas múltiples de medidas presentan a los tratamientos ordenados del mejor al peor o bien del peor al mejor, de acuerdo al tipo de variable que se esté analizando. Entonces, yo lo puedo ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, y de la forma en cómo ahorita les voy a explicar, y les voy a explicar cómo generalmente se hace. Para que, pues obviamente, nosotros tengamos bien definido cuáles son los mejores tratamientos dependiendo de las medias. Generalmente se utiliza la misma metodología para que no se confundan, porque cuando ya se hace o se trata de hacer un espejo de lo que ya se les explicó, a veces puede complicarse. Pero las mejores pruebas, eso lo vamos a ver ahorita en la práctica, las pruebas múltiples de medias, perdón, más utilizadas son Tukey, SNK y Duncan. De esas nosotros solo vamos a ver acá, porque es lo que tenemos que trabajar a mano de la prueba de Tukey. Pero en las 3 pruebas, el criterio de decisión es el mismo. Dice, es similar a la aplicada al comparador de la F calculada con la F tabulada. Y se basa en la comparación de la diferencia entre medias y tratamientos y el comparador de medias establecido. Entonces yo tengo un comparador de medias que debo de definir o que debo de encontrar. Ahí me auxilio de algunos valores. Luego voy a voy a tener una diferencia de medias. ¿Qué es la diferencia de medias? La diferencia de medias es la media mayor menos la media menor. Así. Obviamente, independientemente en cómo ustedes hagan el orden correspondiente. Entonces, esa diferencia de medias comparado con el comparador de medias establecido es el que sigue el criterio parecido al que estábamos mencionando de la F calculada con la F tabulada o F crítica. Entonces, aquí lo tenemos. Si la diferencia de medias es mayor al comparador de medias a un alfa del 5%, decimos que hay diferencias estadísticas significativas entre las medias. Si la diferencia de medias con el comparador de medias es mayor al 1% de significancia, quiere decir que hay diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias. Y si el comparador de medias es menor o igual, perdón, si la diferencia de medias es menor o igual al comparador de medias, un alfa ya sea del 5 o del 1%, quiere decir que no hay significancia, o sea, no hay diferencias estadísticas significativas o altamente significativas entre las medias comparadas. Y ahorita vamos a ir a ver vamos a ver, perdón, cómo es que se va clasificando. Inge, ¿Sí? eso de los asteriscos y NS es una manera de identificarlo. ¿O qué significa? Así es, si estás trabajando al 5% y hay diferencia significativa, le pones un asterisco. Si estás trabajando al 1% y hay diferencia, le pones 2 asteriscos. Y si no hay significancia, le pones NS. Eso se utiliza cuando ya
tenés la tabla de diferencias de medias y ahorita lo vamos a ver. Gracias por la apreciación. Pero sí, efectivamente, el asterisco, un asterisco, dos asteriscos o NS son como la forma resumida para poder indicar que hay o no hay significancia. ¿Alguna otra duda? Muy bien, veamos. Entonces vamos a ver la prueba de múltiple de medias de Tukey y es una de las pruebas más fuertes que existen porque exige altas diferencias entre las medias para declarar significancia estadística. Es más eficiente cuando se comparan pocas medias. Con muchas medias no es muy útil. De hecho, acá se les va a ir explicando la metodología para que ustedes vayan viendo. Pero lo primero que tenemos que hacer es, para esta prueba se usa un solo comparador, que se le denomina WP, que es el comparador de medias. Que esto es igual a Q alfa, y el Q alfa se obtiene por medio de T, que sería el número de promedios o tratamientos, los grados de libertad del error, y el alfa se refiere al nivel de significancia, el cual puede ser del 5 o el 1%. Estos datos me van a servir para poder irme a la tabla perdón, esta no es de Fisher, esta es de Tukey, a la tabla de Tukey para encontrar ese Q alfa. Y ese Q alfa lo tengo que multiplicar por el error estándar. ¿Cómo obtengo el error estándar? La raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido las repeticiones, donde el cuadrado medio del error es el cuadrado medio del error y se refiere al número de repeticiones. Y ahí tendría entonces la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido el número de repeticiones. Eso me da el error estándar. Ahorita solo les voy a definir cómo se hace, o digamos el procedimiento, y después vamos a ir haciéndolo. Les voy a proyectar un Jamboard para que lo podamos ir haciendo poco a poco. Entonces, luego de tener ese Q alfa que se ve en la tabla de Tukey y tener ese error estándar, lo multiplico y ese es mi comparador. Luego hago un ordenamiento de medias horizontalmente de mayor a menor y verticalmente de menor a mayor. Esto lo dejamos como una regla, pero ojo, es aquí donde ustedes tienen que tener mucho cuidado con qué medias o qué diferencias o qué tratamientos realmente van a recomendar, porque depende mucho de la metodología. ¿Se puede hacer al revés? Sí, pero si lo hago al revés se puede complicar en algunos momentos el análisis, por eso es mejor seguir esta regla. Horizontalmente de mayor a menor y verticalmente de menor a mayor, y se obtiene la diferencia y se compara esa diferencia con el comparador. Entonces ya ahí ya se dan cuenta, un asterisco hay diferencias estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos, pero recordemos, habíamos dicho un asterisco, diferencias significativas, dos asteriscos, altas diferencias significativas, y ese, si se pone uno o dos asteriscos, ¿de qué va a depender, jóvenes? Habíamos dicho. Del alfa o del nivel de significancia que estemos utilizando. Exactamente, del nivel de significancia. Pero era, miren, en la práctica alta o solo significancia, de todos modos hay diferencia. Y de todos modos se va a hacer la metodología, ya sea la misma metodología con alta significancia o solo con significancia, dependiendo del nivel de significancia. Luego de esto, pues se hace asignación de literales a las medias de los tratamientos. Todas las literales que no son iniciales de izquierda a derecha, sino que solo acompañan a la otra literal, se eliminan. Y los tratamientos con la misma literal estadísticamente se declaran iguales. Se hace una presentación final por medio de literales, por medio de líneas, y ahí se realiza una conclusión, que la conclusión ya es la recomendación del o los mejores tratamientos, dependiendo de la media. Muy bien, tenemos el ejemplo, que es el mismo que estábamos viendo anteriormente, y lo vamos a ir construyendo de una vez para que vayamos entendiendo este procedimiento. Miren, todo lo que ahorita estamos haciendo a mano, después cuando ya veamos Infostat se van a reír o se van a enojar. Pero, como les decía, si ustedes no tienen la idea de dónde vienen los algoritmos que utilizan estos programas estadísticos, entonces no tiene sentido investigar. ¿Por qué? Porque
puede que algún dato no esté bien. No es que lo haya hecho mal el paquete estadístico. Los paquetes estadísticos hacen bien su chance. Somos nosotros, los investigadores, los que les damos las pautas a esas herramientas para que hagan bien ese trabajo. Solo quiero... llevarlos al ejemplo. Muy bien, les voy a compartir la pantalla completa para que tengamos los valores en ambos lados. Muy bien, todos vemos la pantalla completa, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien. Disculpen que les pregunte a cada rato, pero a veces me pasó una vez que me desconecté, tardé hablando, y cuando me di cuenta no estaba metido. Uno se compenetra en la clase, ¿no? Yo creo que entonces para evitar que me vuelva a pasar, tampoco es que me haya tardado una hora, pues, pero sí, sí es un poco difícil. Muy bien. Veamos entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el comparador de medias. Para ese comparador de medias, que es el WP, ya les había indicado que yo necesito un Q alfa, en donde debo de verificar cuáles son los tratamientos, el número de tratamientos y los grados de libertad del error, y el nivel de significancia con el que yo esté trabajando. Entonces, al tener esto, díganme ustedes, ¿cuántos tratamientos tenemos en el ejemplo? 5. 5 tratamientos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tratamientos es igual a 5. Me van a disculpar con... que no se va a ver muy bien esto, pero bueno, es lo que tenemos. Luego de los tratamientos, que el número de tratamientos que tenemos acá, ¿qué otros datos necesitamos? Los grados de libertad del error. ¿Sí? ¿De dónde obtengo yo los grados de libertad del error? Me voy a ir acá, grados de libertad del error. ¿Se recuerdan de dónde se obtienen los grados de libertad del error? Era lo de multiplicar los tratamientos, paréntesis, las repeticiones menos Pero 1. ¿dónde lo tenéis ya? O sea, no, Ah, ahorita de la no es clase la pasada. fórmula. ¿Dónde lo 20. sacamos? Ah, 20. ¿Perdón? ¿De dónde lo obtenemos? De restar 25 menos 1. No, los grados de libertad del error, nos tenemos que ir a la tablita, ¿verdad? Al resumen del ANDEVA. Y ahí ya tengo los grados de libertad del error, que es el error experimental. ¿Cuántos grados de libertad del error son? 20. 20 exactamente. Eso es lo que les estoy preguntando. Quizás no hice bien la pregunta. Entonces tenemos 20 que serían los grados de libertad del error. Luego de obtener los grados de libertad del error, yo necesito también conocer el alfa. ¿Con qué alfa concluimos? Yo creo que eso no lo habíamos agregado con un 5%, ¿verdad? Entonces, cuando no se diga un alfa, trabajen con un 5%. Pero cuando el alfa está definido, pues obviamente ya sea, aunque recuerden, si ustedes definen el alfa, puede ser del 1%, puede ser del 5%, puede ser del 10%. Trabajemos con el 5%, entonces vamos a tener un alfa del 5%. ¿Sí? Tenemos un alfa del 5%. Luego de trabajar con eso, vamos a necesitar cuál es el cuadrado medio del error. ¿De dónde puedo obtener ese dato, el cuadrado medio del error? De la tablita. De la tablita. De la tabla resumen, ¿verdad? Que ya tenemos del ANDEVA. ¿Sí? Cuadrado medio del error, ¿cuánto es? 1.48. Muy bien. Cuadrado medio del error es 1.48. ¿Ya vieron qué fácil es esto? No sé por qué me terminan odiando después del parcial. Muy bien. Tenemos el cuadrado medio del error. Ahora díganme ustedes, ¿cuántas repeticiones tenemos? 5. 5. Muy bien. Tenemos 5 repeticiones. Perfecto, ya tenemos los datos necesarios. Ya les expliqué de dónde vienen esos datos. Ahora vamos a proceder a realizar el comparador de medias.
Entonces mi Q alfa, que es el que yo necesito, el Q alfa, este va a depender de lo que son los tratamientos y los grados de libertad y el alfa. Y me voy a mi tabla. ¿Dónde está mi tabla? Primero veamos, quédense con esto de que los tratamientos son 5, el número de tratamientos, los grados de libertad son 20 y un alfa del 5%. Aquí tenemos las tablas, la voy a proyectar para que la podamos ver. ¿Sí? Si se dan cuenta acá, perdón. Si se dan cuenta, esta es la tabla. En esta parte de arriba, en la esquina superior izquierda, tenemos el alfa, que es del 0.01, que es el equivalente al 1%. Y acá, en esta otra tabla, en la esquina superior izquierda, tenemos el alfa del 5%, que es el 0.05. Entonces, como nos están diciendo el 5%, generalmente Tukey trabaja con dos alfas, con el 5 o el 1%. En ese sentido, es el alfa del 5%, ¿verdad? En la parte horizontal que tenemos acá, vamos a trabajar con el número de tratamientos. Y en la parte vertical, vamos a trabajar con los grados de libertad del error. Entonces, y como es al 5%, es la tabla que usamos del 5%. ¿Dónde lo veo? Acá, ¿verdad? En esta esquina. Necesito que todos lo visualicen. Ahora díganme ustedes, ¿cuál sería el Q alfa? 4.23. 4.23. Muy bien, 4.23. Vamos a ver, vamos a marcar eso. Esto, miren, a mí no me gusta utilizar la pluma acá porque siempre me marca, no se ve bien, pero bueno. Vamos a ver aquí, ¿cuántos tratamientos dijimos que eran? ¿Cuántas medias? 5. 5. Son Sí, 5. aquí tenemos 5 medias. Esa es la parte que esa extensión que les digo que no me gusta a mí. Tenemos 5 medias. Luego, los grados de libertad del error, ¿cuánto? 20 habíamos dicho, ¿verdad? ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que hicieron algunos compañeros? Pues obviamente no me esperaría que todos. Nos fuimos acá, ¿verdad? Luego nos fuimos acá. El valor es 4.23. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguien tiene alguna Sí. duda con cómo obtener el dato? No. Ok, si hubiera sido del Todo 1%, bien. si hubiera sido del 1%, hubiera sido esta tabla, ¿verdad? Y el valor hubiera sido diferente. Pero como estamos hablando del 5%, vamos a utilizar 4.23. Entonces, 4.23 es mi alfa. Muy bien, salgamos de acá. Ya tenemos el valor 4.23. Entonces, acá tenemos 4.23. Este es mi Q alfa, no es mi comparador. Ojo. ¿Por qué? Porque mi comparador yo lo voy a construir y ahora tengo que determinar cuál es el error estándar. Y mi error estándar, o sea, mi error estándar es igual a decir la raíz cuadrada de lo que es el cuadrado medio del error, que teníamos 1.48. Esto dividido entre el número de repeticiones, que son 5. ¿Cuánto les da este valor? 0.544. Muy bien, aquí tratemos de usar lo máximo de decimales, por lo menos 4. 0 punto, ¿me dijiste, disculpa? 54.41 aproximado. Muy bien, 54.41. Ahora, ¿cómo obtengo yo mi comparador de medias? Mi comparador de medias va a ser igual a 4.23 por 0.5441. Díganme ustedes entonces cuál es el valor de su comparador de medias. 2.30. 2.30.
2.30. ¿Sí? Y este va a ser el comparador de medias con el que ustedes van a trabajar. ¿Dudas con el comparador? No, No, es Inge, facilito. Perfecto. Entonces, ahora, luego de tener ese comparador de medias, lo que procede es venir y hacer el ordenamiento correspondiente de las medias. Habíamos dicho, y aquí tenemos las medias, ojo, las medias vienen de la tabla de datos, que es el promedio de las repeticiones de un tratamiento. Entonces, aquí me están diciendo que haga un ordenamiento. Perfecto. ¿Cómo voy a hacer el ordenamiento? Lo tengo que hacer según estas indicaciones que tenemos acá. Ordenamiento de medias horizontalmente de mayor a menor y verticalmente de menor a mayor. Se obtiene la diferencia y se compara esa diferencia con el WP, o sea, el comparador de medias. Entonces, vamos a venir y horizontalmente de mayor a menor. Díganme ustedes. Vamos a ver acá. Vamos a hacer una tablita. De doble entrada acá. Díganme ustedes, ¿cuál es el mayor? Horizontalmente es de este lado, ¿no? De las medias. El tratamiento número, el B, 14.4. 14.4, el B, ok. Ese es el mayor, ¿verdad? 14.4, que es el B. Muy bien. ¿Cuál le sigue? 13.4. 13.4. Muy bien, que es el A, ¿verdad? Así es. 13.4. Muy bien. Luego, ¿cuál le sigue? El E, 11.8. 11.8. Muy bien, el E, que es 11.8. El Luego el C, C, 11.6. 11.6. 11.6, muy bien. ¿Y luego? 11.4 el D. El D, que es el 11.4. ¿No? Muy bien, ahí ya hice el primer ordenamiento que se me está indicando acá, que sería horizontalmente de mayor a menor y verticalmente de menor a mayor. Ok, entonces aquí lo que tengo que hacer es ponerlo al revés. Tendría 11.4, 11.6, 11.8, 13.4 y 14.4. Nuevamente tenemos entonces el tratamiento D, el tratamiento C, el tratamiento E, el tratamiento A y el tratamiento B. Luego de colocar, lo que tengo que hacer es una diferencia. Al mayor le resto el menor. 14.4 menos 11.4, ¿cuánto es? 3. Muy bien, 3. 14.4 menos 11.6, ¿cuánto es? Vayan apoyándome ahí con su calculadora, por favor, jóvenes. 2.8. 2.8. Muy bien. 2.8. 2.8. 14.4 menos 11.8, ¿cuánto es? 2.6. 2.6, muy bien. 14.4 menos 13.4, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Y acá, 14.4, me voy a decir 0, pero ahí no se pone nada, ¿verdad? Pues no, ahí no voy a estar comparando el mismo valor. Ahora el siguiente, 13.4 menos 11.4. 2. 2. 13.4 menos 11.6. 1.8. 1.8. 13.4 menos 11.8.
1.6. Muy bien, 1.6. Y luego el siguiente no se compara, ¿verdad? Porque es el mismo. Vamos al siguiente, 11.8 menos 11.4. 0.4. 0.4. Muy bien, 0.4. 11.8 menos 11.6. 0.2. Muy bien, 0.2. Y el siguiente no se compara. ¿Perdón? Siguiente, 11.6 menos 11.4. 0.2. Muy bien, 0.2. Y 11.6, 11.6 no se compara y este no se compara. Esto que acabamos de hacer acá es esto, miren, jóvenes. ¿Lo ven? 3, 2, 0.4, 0.2, 2.8, 1.8, 0.2, 2.6, 1.6 y 1. ¿Sí? Ese es el ordenamiento de las medias que debo de hacer. Y esas diferencias de medias. Ahora ustedes se pueden dar cuenta que ahí ya les aparece asterisco INS. No hay significancia y el asterisco que hay significancia. ¿Cómo obtengo yo ese valor? Es sencillo. Tengo que venir y comparar este 2.30 con 3. Y ustedes me dicen, el 3, que sería en este caso la diferencia, ¿es mayor o es menor al comparador de medias? Es mayor. Si es mayor, hay significancia, ¿no? Yo le pongo asterisco. ¿Sí? ¿El 2.8 es mayor o es menor a 2.3? Mayor. Mayor, muy bien. Hay significancia, entonces le pongo asterisco. ¿Y el 2.6 es mayor o es menor al 2.3? Mayor. Mayor, ok. Hay significancia, le pongo asterisco. Ahora díganme ustedes, ¿el 1 es mayor o es menor al 2.3? Es menor. Entonces no hay significancia en eso. ¿Se va entendiendo la dinámica, verdad? Inge, disculpe, ¿Sí? Sí. ¿por qué dijo que le iba comparando con el 2.3? Porque el 2.3 es el comparador de medias. Ah, ya lo entendí, gracias. Entonces, comparar la diferencia con el comparador de medias de Tukey para declarar significancia o no hay significancia. Y el comparador de medias viene de todos los valores que ya calculamos. Por eso es que se compara contra ese valor. ¿Sí? Muy bien, 2.30 es mayor o es menor, perdón, 2 es mayor o es menor a 2.30. Menor. Entonces, no hay significancia. 1.8 es mayor o es menor a 2.30. Es menor. Menor. No hay significancia. No hay significancia. ¿Y 1.6 hay o no hay significancia? No No hay. hay. No hay. Ok, ya vieron. Ahora ya no les estoy preguntando si es mayor o menor, sino que ya de una vez hay o no hay significancia. 0.4, ¿hay o no hay significancia? No hay. No Muy hay. bien. No hay significancia. 0.2, ¿hay o no hay significancia? No hay. No hay. Muy bien, no hay significancia. ¿Y el 0.2, hay o no hay significancia? No hay. No hay. Perfecto. Entonces, si se pueden dar cuenta, ahí está la coincidencia que tenemos nosotros en la tabla que está acá en las diapositivas. Ingeniero. ¿Sí? Y si en esa tabla encontramos un 2.30, o sea, sería que tiene significancia o no. Mira, esas son situaciones que generalmente no ¿cómo te digo? No es que no se puedan dar, por eso es importante el uso de decimales. Pero si el valor fuera tan exacto, solo déjame revisar si lo tengo acá. No sé si revisas ahí las reglas de decisiones. Sí, ¿Ya te diste cuenta dónde está la respuesta a tu pregunta? sí. ¿O dónde está? Si se las puedes explicar a tus compañeros, por favor. O sea, no va a haber significancia porque dice si es menor o igual. Exactamente. Eso pasaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, gracias. Entonces, teniendo esta tabla, vamos a proceder a elaborar esta presentación final. Miren. ¿Cómo la elaboramos? Ahorita lo vamos a hacer.
Muy bien. Entonces, al tener esta parte para la presentación final, lo que voy a hacer es, como lo tengo acá, la preparación en sitio, que es en este caso estamos hablando del tratamiento o la media, ¿verdad? Lo voy a ordenar BAECD, tal como lo tengo de forma acá, horizontal, BAECD, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si la variable respuesta fuera diferente, digamos, aquí me interesa porque la variable sitio es la variable respuesta es altura, me interesa la altura. Ahora les recomendaría que cuando ya tengan una prueba múltiple de medias con una variable respuesta distinta, lo ordenen al revés, ¿no? Pero bueno, o lo pueden ordenar igual, pero las conclusiones van a ser diferentes. Ahorita les voy a explicar cómo. Entonces lo vamos a ordenar de esa forma. Todos entendemos por qué lo estamos ordenando como BASD, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Entonces tenemos acá la preparación en sitio, que sería el tratamiento. Tenemos la media de ese tratamiento y vamos a tener la literal. Entonces, al tener esos valores, acá sabemos que tenemos B, A, E, C y D. Que recordemos que estas literales o estos tratamientos que tenemos acá están ordenados de esa forma porque tenemos del mayor al menor. ¿Cuál es la media? La tienen ustedes ahí, 14.4, 13.4, 11.8. Perdón si no coincide, pero tienen la idea. 11.6 y el 11.4. Ok. Esas serían las medias. Están ordenados del mayor al menor. ¿Cómo le asigno la literal? Es sencillo. Ustedes lo que tienen que hacer, al primero siempre colóquenle A. Siempre. ¿De acuerdo? Ahora lo que yo estaría haciendo es comparar entre el tratamiento B y el tratamiento A. ¿Hay significancia o no hay significancia? ¿Cómo me doy cuenta? Aquí miren, B versus A. Me dio 1, no hay significancia. ¿Sí lo vemos todos? ¿Cuál estoy comparando? Sí. Okay. Si no hay significancia, quiere decir que son iguales estadísticamente hablando. Entonces le pongo también la A. Ahora comparo la B contra la E. B contra E. ¿Hay significancia o no hay significancia? Sí hay. Sí hay. Quiere decir que no son iguales. Entonces no le pongo la A. Generalmente a partir de ahí ya no vamos a ver que aquí aparece una A y luego abajo otra A. No, por el ordenamiento que tenemos. Ahora díganme ustedes, la B contra la E, contra la C, que es 2.8, ¿hay significancia o no hay significancia? Sí hay significancia. Ok, entonces no son iguales. Y luego la B contra la A, contra la D, contra el tratamiento D, ¿hay significancia o no hay significancia? Sí hay significancia. Sí hay. Quiere decir que no son iguales. Entonces, la A solo se la puse a estos dos primeros. Ahora, por regla, mejor lo voy a hacer de una vez. Siempre hay que colocar A, al segundo B, al tercero C, al cuarto D y al último E. Esto siempre colóquenlo, ¿de acuerdo? A, B, C, D y E. Porque yo voy a ir comparando cada tratamiento para poder ver si estadísticamente son iguales o no lo son. Ahora me toca la B. Ahora compara el tratamiento A contra el tratamiento E. A contra E. Díganme ustedes. ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales. No, sí son iguales estadísticamente. Sí, son iguales estadísticamente porque no hay significancia. Entonces le pongo B. Ahora díganme ustedes. A contra C, ¿son iguales o no son iguales? Sí son iguales. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Coloco la B. La B. Muy bien, le coloco la B a ese, ¿verdad? Entonces, B.
Díganme ustedes el siguiente. La A contra la D. No hay No hay datos. No hay. significancia, ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? solo con la D. Muy bien, entonces coloco la B. Vámonos con el siguiente. Ahora estoy comparando el tratamiento E contra el C. ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué hago? Colocarse. Colocarse. Exactamente, le coloco a este la C, ¿verdad? Díganme ustedes, ahora la E contra la D. Son iguales. No hay. Son iguales. Entonces, ¿qué hago? Colocarse. Coloco la C. Bien. Se van a dar cuenta que esto ya es inútil, después no es necesario hacerlo, pero ahorita por efectos didácticos necesito explicárselos así. Ahora, ¿cuáles son los últimos que tengo que comparar? C La y D. C con la D. Muy bien. ¿La cuál? La C y la D. La C y la D, exactamente. Entonces, C y D, díganme, ¿son iguales o no son iguales? Son Sí, son iguales. iguales. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Me coloco la letra D. Y la última, pues obviamente ahí se va a quedar porque no hay con qué compararla. Se dan cuenta que, miren, comparar B con D como D con B es lo mismo, ¿verdad? O comparar A con D como D con A es lo mismo. Entonces acá lo que se está haciendo es ir comparando estadísticamente. Si yo quisiera ordenar esto de manera diferente porque mi variable respuesta, digamos en este caso es altura, me interesa ordenarlo de esa forma, del mayor al menor. Pero si a mí me interesaría ordenarlo del menor al mayor, entonces desde el ordenamiento en el cuadro de doble entrada lo tengo que hacer al revés. Pero era lo que les decía, se va dificultando. Pero veamos, una de las reglas que dicen acá, que teníamos en esta parte, miren, dicen, los tratamientos con la misma literal son iguales. Y luego hago presentación final. Para hacer una presentación final, según para el caso de Tukey, todos los que son iniciales se quedan y los que están después de una inicial se tienen que borrar porque no son necesarios. ¿Cuáles tendría que borrar acá? Pues obviamente, miren, solo dejo el A porque es inicial, se queda. Aquí borro porque solo dejo el B. Aquí borro y porque solo tengo que dejar el inicial. Y aquí borro y porque solo tengo que dejar el inicial. Por eso les decía, si yo ya vengo y completo hasta acá todo esto, ya no era necesario seguir llenando lo demás, pero por efecto didáctico necesitaba que ustedes lo vieran así. Ahora, ¿cómo hago la presentación en líneas? Es fácil. En líneas, en vez de hacerlo así con literales, lo que tengo que hacer es colocar acá una línea para decir que esos dos son iguales y otra línea para decir que esos tres son iguales estadísticamente hablando. ¿Y cuál es la conclusión? Los tratamientos de preparación de sitio B y A son estadísticamente superiores al resto de tratamientos en cuanto a la altura en pies. Todos los demás tratamientos son estadísticamente iguales. Se realizar un análisis de costos. El análisis de costos entre A y B entre B y A, perdón, porque son los mejores. Ahora bien, alguien me va a decir, bueno, pero ¿y no teniendo una media es mejor? Pues sí, pero lo que nos interesa es estadísticamente mejor. Si hay diferencias o no hay diferencias. No solo con ver la media y yo decir cuál es el mejor. Yo tengo que venir. Y si se dan cuenta ahí, el 13.4 y el 11.4 están más cerca. Por eso es que estadísticamente se ven como iguales. Y el 11.8, 11.6 y 11.4 no hay muchas diferencias entre ellos. Por eso se ven como iguales. Y para eso me sirve la prueba múltiple de medias, precisamente para clasificarlos por sus diferencias de medias y en base a eso concluir cuál o cuáles son los mejores. Ahora bien, ¿por qué les decía que este tratamiento es, digamos, puede quedar ordenado así? Miren, yo les recomiendo, repito, la metodología háganla igual, porque no importa. Ahora la recomendación es donde tiene que tener mucho cuidado. Acá, ¿cuáles son los mejores? Estamos concluyendo. El Estamos tratamiento diciendo B y que A. B y A.
Muy bien, bella, pero porque es altura de planta. Pero, ¿y si estuviéramos hablando de número de insectos vivos después de aplicar insecticida? ¿Cuáles serían los mejores? El E, C y D. Exactamente. ¿Me explico? ¿Alguien sí entendieron esa parte? Disculpen, porque eso es ¿Será muy que lo puede importante. repetir otra vez? Inge? ¿Qué es lo que querés que repita? Que esto, lo último que dijo, lo de los tratamientos, por favor. Ok, si te dijera, y me respondes por favor, si te dijera que aquí estamos trabajando a altura, ¿qué alturas te conviene más? ¿Las más altas o las más bajas? Pregunto Pues al si fue compañero. ¿Ah? las más, las más altas. Ajá, entonces los mejores tratamientos van a ser los que tienen medias más altas. Pero si este no fuera ese el caso, sino que fuera otro ejemplo y estuviéramos hablando del número de insectos vivos, cuando tus tratamientos son diferentes tipos de insecticida, tu efectividad del insecticida es el número de insectos que, ¿cuál te interesa? ¿Que hay más insectos vivos o menos insectos vivos? Menos insectos vivos. Si hay menos insectos vivos, te interesan los que tengan menor media, ¿sí o no? Sí, así es. Bueno, ¿y cuáles son los que tienen menor media aquí en el ejemplo que estamos viendo? ¿Qué tratamientos? C y D. No, 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 no solo ese. Decime los que S y D. estadísticamente son iguales. Sería S y D. Exactamente. Eso es lo que estaba explicando. No sé si ahí te queda claro. Sí, y ya, gracias. Muy bien. Y que yo tengo una duda. Decime. ¿Por qué decimos que B y A son estadísticamente superiores al resto de tratamientos? Porque las medias te lo están diciendo. O sea que nosotros, o sea, lo que tenemos en la tablita es lo mejor y por eso decimos eso. No, lo que tenés en la tablita son los tratamientos que vos aplicaste y que los que probaste en tu investigación. Tenés los tratamientos B, A, S, D que ordenaste de la mayor media a la menor media. Ahora te interesa saber cuáles son el o los mejores tratamientos en función de sus medias, de las respuestas que te dieron en el campo. Ah, sí, no, yo estaba tomándolo de minúscula, perdón, ya entendí. ¿Ok? No sé si ya te queda claro. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Inge, ¿Sí? entonces, ordenamos siempre, de mayor a menor, pero ya cuando vayamos a concluir, digamos en el caso de insectos vivos, ya colocamos así como el tratamiento S y D. E, C y D. Si así fuera, exactamente. Digamos Ah, que ya, ese fuera el ejemplo. ya, gracias. Eso es lo que yo les recomiendo para que no se confundan con la metodología. Lo pueden hacer al revés desde el principio, o sea, si lo van a ordenar al revés acá, entonces ordenen horizontalmente del menor al mayor y verticalmente del mayor al menor para hacer las diferencias y luego comparar. O sea, eso es posible, claro que se puede hacer. Pero para seguir la misma metodología es mejor tener cuidado cuál es la variable de respuesta al momento de concluir. ¿Alguna otra duda? Dije, ¿Sí? y así como creo que era en Limón, en donde si el árbol tiene como que menor altura es mejor porque no necesitamos como que el uso de escaleras porque podemos bajar solo los limones con la mano. Por Y eso te interesa la depende de la mejor. variable respuesta. Se los estoy diciendo desde el principio, tenés toda la razón. No necesariamente porque es altura, la altura mayor va a ser la mejor. Un ejemplo como el que diste, es muy buen ejemplo, es que la altura que te interesa es la de menor. Entonces, ¿qué tratamientos recomendarías con ese ejemplo que vos mismo estás dando? Los que son menores, ¿Cuáles son? de E, C y D. Exactamente. No sé si ahí resolví tu pregunta. Disculpa que te haya interrumpido antes, pero era por la lógica de lo que ibas a consultar, que me parece buena pregunta. Buena interpretación. ¿Alguna otra duda?
Y yo tengo una pregunta. No puedo escuchar si en la preparación del sitio se puede ordenar verticalmente, digamos, solo ahí, sin hacerlo en la tabla anterior. No entiendo. ¿Sin hacer qué? Esto. No, no, es que hasta ahorita me di cuenta, pero creo que ahí en la presentación final, en la preparación de sitio, sí lo podemos hacer de orden vertical, porque ahí lo hicimos horizontal, ¿verdad? No estoy entendiendo. O me estás diciendo o lo ordenas así o lo ordenas al revés, ¿no? Sí, ajá. No, te recomiendo que si lo vas a ordenar, ordenarlo en función de lo que tengas acá horizontalmente. Ah, ya. Esa es la metodología. Si lo haces al revés, se te va a volver muy complicado hacer la comparación. Ah, bueno, Inge, gracias. Sin embargo, pues obviamente depende mucho. No es que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer. Lo puedes ordenar al revés porque lo que te interesa es D. Entonces venís, tenés la D y lo comparás contra la C, por ejemplo. Entonces te vas en esta tabla, buscar la comparación C contra D y miras que no hay significancia, entonces son iguales y así te puedes decir, sí lo puedes hacer, o sea, no es que sea difícil, pero para eso hay que tener mucha práctica y se puede confundir, por eso les decía que mejor sigan la metodología. Pero ya, para cuando ustedes practiquen, eso lo pueden ordenar de la forma que sean y comparar como sea y encontrar los valores, porque igual les va a lo mismo al final. ¿Alguna otra duda? Muy bien, si no hay dudas, aquí tenemos un ejercicio para que ustedes lo hagan. Practiquen, ¿verdad, jóvenes? Si cualquier duda la presentan el siguiente día de clase, ya son las 7:30. Voy a detener la grabación.